Vladimir Putin, desde que llegara al poder en el año 2000, ha formado un petroestado, sustentado en las riquezas del petróleo, a la par que ha fortalecido un aparato burocrático de nuevos industriales y de una nueva clase económica. La democracia dirigida rusa, como se ha catalogado, no es más que una insinuación de un sistema político que oculta una dictadura, dado entre otras cosas, al monopolio de poder político que maneja un solo partido, en este caso de gobierno, Rusia Unida, dejando sin tregua a los partidos políticos disidentes con el diseño de fuerzas que impidan la libertad de los opositores de dar a conocer sus propuestas. Las crecientes protestas públicas en contra de las políticas del gobierno se atacan con medidas violentas, dejando que las políticas totalitarias de pleno siglo XX dejen de ser un recuerdo y las libertades de un Estado de Derecho democrático se vean amenazadas. A pesar de los cambios positivos que se han producido en Rusia desde 1991, se ha visto por otro lado que el incremento de la violencia política, las restricciones de prensa, la persecución de las organizaciones de la sociedad civil y opositores políticos, además de los problemas que existen a nivel de gobierno, siguen evidenciando la necesidad de proteger los derechos civiles fundamentales de la sociedad rusa. La costumbre de eliminar a los críticos del poderoso se remonta al siglo XVI con la brutal oprichnina de Iván el Terrible y pasa por la Okrana de los Romanov, antes de culminar con la política de terror indiscriminada de la KGB stalinista. 1. Es así que en el gobierno de Putin, el aparato judicial y policíaco han sido instrumentos de control y represión para los opositores políticos. En julio del 2005, cuando se celebraba una reunión del G8 en Rusia, líderes de oposición y de la sociedad civil rusa aprovecharon para dar a conocer frente a los medios de información occidentales la campaña de represión política que ha emprendido el Kremlin, haciendo uso de los medios de comunicación como el canal más importante desde el siglo XX de generar inputs a la población y dar a conocer masivamente los movimientos, políticas y situaciones tanto a nivel nacional como internacional. El régimen político ruso con Putin en el poder se ha constituido principalmente sobre la base de una cadena vertical de poder o centralización de poder, en donde el gobierno asume un predominante sistema de tipo jerárquico al tiempo que rechaza cualquier competencia política opositora. La hegemonía del poder ejecutivo por sobre los otros poderes públicos ha sido una condición incuestionable bajo el gobierno de Putin, concibiendo una democracia de tipo vigilada o democracia dirigida. 21 Con control de los medios de comunicación, inexistente separación de los poderes públicos, sin límites para el poder central, ejecutivo, represión de la oposición, uso indiscriminado de las fuerzas de seguridad nacional sobre cualquier manifestación crítica al régimen, además de brindar a la élite gobernante las principales industrias del país. La oposición política y las fuerzas contrarias al gobierno han sido reprimidas hasta el punto de mantener un sistema de partidos totalmente débil, característica ya desde los años de Yeltsin. La neutralización de los partidos políticos de oposición se ha visto a través de las contiendas electorales por la falta de garantías y su limitado campo de acción al extremo que el régimen arremete contra los líderes a través de presiones de los servicios de seguridad por sus críticas al gobierno. Gran parte de los miembros del antiguo KGB continúan ocupando importantes puestos de responsabilidad dentro del gobierno, otorgándosele en la era de Putin y Medvedev un papel privilegiado a los órganos de seguridad e inteligencia rusos, con vastas atribuciones que encarnaría el desaparecido KGB, que además han sido de ayuda para neutralizar a las fuerzas políticas contrarias al régimen. A fines de 1999, Yeltsin fue reemplazado por Putin a través de otro golpe de Estado. La naturalidad del traspaso, decía entonces Prensa Obrera, no alcanza para ocultar que se trata de una crisis mayúscula incluso que reúne las características de un golpe de Estado. No sería la primera vez, en el largo curso de la historia mundial, que un agudo proceso de descomposición política aparece disimulado por retoques menores que parecen responder a necesidades estrictas del momento. 4. La Rusia que heredó Yeltsin luego de la caída de la Unión Soviética en 1991, era de un espíritu totalmente desorientado. Tras 4,000 años de civilización, los comunistas no solo rechazaron a Dios sino a todo sentido de lo bueno y lo malo. Bueno, era lo que servía al proletariado. En estas circunstancias, la mayor necesidad de Rusia era restablecer la autoridad de los valores morales universales, lo que solo podía conseguirse mediante el establecimiento de un Estado de Derecho. Para 1990, Boris Yeltsin declaró la independencia de Rusia de la Unión Soviética y posteriormente disuelto,
conjuntamente con el presidente de Ucrania Leonid Kravchuk y el líder de Bielorrusia Stanislav Shushkevich, estableció la Comunidad de Estados Independientes. La situación política en los primeros años del gobierno de Yeltsin sería volátil, consecuencia de la inestabilidad interna que ya se vivía desde 1985. Contando con máxima popularidad, inició reformas principalmente en el ámbito de lo económico y social tras las políticas ya emprendidas por su predecesor Gorbachov con la perestroika, reestructuración o reforma económicas y políticas que tratarían de encaminar a la URSS hacia una democracia, y la glasnost, transparencia, política que suprimió la censura y determinó la importancia de la libertad de expresión en el país. En lo político, los problemas principales que confrontaría el país vinieron a ser por un lado el derrocamiento del comunismo y por otro, la creación de una democracia. En este sentido, Yeltsin sabía que el viejo orden comunista que había guiado a la nación no había desaparecido. Por ello se preocupó en pocas ocasiones de consultar al Soviet Supremo. En el ámbito económico, Yeltsin se abocó a reformar y a tomar medidas encaminadas primordialmente a privatizar las empresas del país y a estabilizar la moneda. Sobre el caso de las privatizaciones, se introdujo un sistema de vales mediante el cual todo ciudadano tenía la oportunidad de comprar cierta cantidad de acciones de las empresas que se habrían de establecer y abrir en el país. Es así como personas de la talla de Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky y Mikhail Jodorkovsky empezaron a hacer fortuna. El 2 de enero de 1992, Yeltsin permitió a Gaidar, el viceprimer ministro, que liberalizara los precios de la mayor parte de los productos de las tiendas de la Federación Rusa, con lo que el gobierno renunciaba al derecho de fijar los precios de los artículos de consumo. 6. Esta medida sería la primera de muchas reformas encaminadas a equilibrar el presupuesto, eliminar subvenciones y privatizar toda la economía. Una vez Vladimir Putin asciende al poder en mayo del 2000, su discurso estuvo orientado a acentuar y respetar los derechos y las libertades del hombre y del ciudadano, observar y defender la Carta Magna, la soberanía y la independencia, la seguridad e integridad territorial del Estado y servir firmemente al pueblo. Para alcanzar sus objetivos de contrarrestar la desintegración estatal, Putin desató una sangrienta guerra en Chechenia, impuso el monopolio estatal y oprimió a la prensa, limitó los poderes casi ilimitados de los gobernadores regionales, al tiempo que estableció una alianza con el desalojado clan Yeltsin, uno de cuyos representantes, Alexandre Valeschin, fue designado para establecer una especie de pacto con los oligarcas por el cual las privatizaciones delictivas de la década de Yeltsin no serían revisadas. En lo económico, la Rusia de Putin ha erigido, si acaso, un nuevo modelo económico que podría calificarse como de petroestado burocrático. Un orden que se sustenta en un solo pilar, la riqueza petrolera del país, que ha revertido el proceso de privatizaciones, ha recuperado el control de la producción de innumerables bienes, sobre todo los energéticos, y ha generado una nueva burocracia de industriales, funcionarios que han distorsionado la competencia económica y reducido a la iniciativa privada al papel de un cabildo más. Pero políticamente no es un país nuevo, ni totalmente, ni en parte. A partir de septiembre de 2004, Putin empezaría a introducir cambios en el ámbito legislativo que de alguna manera traería la eliminación directa de las elecciones de gobernador, quedando impuestas solo por nombramiento presidencial. Luego del ataque de toma de rehenes en Beslan, en el Cáucaso, las políticas estuvieron encaminadas a sostener el más estricto control centralizado, buscando evitar la disolución de Rusia a manos de los separatistas étnicos. Las enmiendas hechas a partir del 2005 significarían en el ámbito legislativo que, a partir de las elecciones de diciembre de 2007, todos los escaños serían elegidos sobre la base de la lista de representación proporcional. Los partidos debían tener por lo menos el 7% de los votos, en lugar del antiguo 5%, para entrar en la Duma, y no se permitirían formar coaliciones electorales, lo que en la práctica de alguna manera traería una dificultad y traba para las fuerzas de oposición en conquistar una representación en la Duma. El Kremlin no escatimó en perfeccionar la legislación electoral de Rusia antes de las parlamentarias de 2007 y las presidenciales de 2008 para garantizar así un resultado favorable. Vladimir Putin ha sabido mover las piezas dentro de la política para que las jugadas le salgan como él quiere. Se benefició, a diferencia de sus predecesores, de una buena situación económica, de un buen manejo negociador y gran talante en el escenario político internacional, y además, se rodeó de un grupo de personas, como él,
que han consolidado las bases para que en el futuro, el camino esté procurado para su regreso. Esperamos que hayas disfrutado de este contenido tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Nos encantaría escuchar tus comentarios, así que déjalos abajo. Hasta la próxima.